Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que están viendo este video. Este video lo hago con la necesidad de presentar los resultados de mi trabajo de tesis para titulación en la maestría en Pedagogía de las Artes que realicé en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Con el trabajo de titulación, la tesis llamada La educación del jazz en México, contextos, teorías, aplicaciones, una aproximación pedagógica para la contextualización metodológica y didáctica. Este trabajo de investigación es el resultado de una serie de eventos en mi vida personal que me han dirigido a través de los años a la enseñanza en la educación del jazz, pasando por distintas etapas. Primero, queriendo aprender sin encontrar alternativas en nuestro país. Después, como estudiante en la licenciatura, durante la cual gocé del apoyo de una beca, la cual retribuí a mi comunidad con 2 proyectos educativos que llevaron por nombre los primer y segundo taller de jazz en Ciudad Victoria. Más adelante, a mi regreso a México de mis estudios de licenciatura en los Países Bajos, incorporándome como profesor en algunas instituciones de nuestro país, impartiendo clases de instrumento y talleres. Finalmente, la oportunidad de participar como docente en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana durante los últimos 8 años y por supuesto la maestría en Pedagogía de las Artes y ahora últimamente también participando como docente en la maestría en Producción Artística de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Todas estas experiencias me han llevado afortunadamente hacia distintas reflexiones, entre ellas de qué manera puedo aportar para que nuestro país o sistema educativo cuente con oportunidades para nuestros talentos musicales que desean estudiar música no académica o paralela a la música clásica. Uno de los principales objetivos desde los primeros talleres de jazz que organicé en mi comunidad era acercar la información a nuestra comunidad de músicos y con esto impactar de manera positiva la profesión en nuestro entorno. Las principales preguntas que me he dado cuenta que me formulo desde ese entonces han sido: ¿qué información necesitan recibir? ¿Con qué estrategias? ¿Dentro de qué contexto? ¿Y con qué finalidad? Y estas mismas preguntas me las seguí repitiendo en los distintos procesos en las siguientes experiencias que tuve, especialmente en YASUB, donde pude participar de muchos procesos precisamente para contestar estas preguntas dentro de este contexto universitario, en distintos niveles, tanto en el entorno institucional como en academias tanto teóricas como prácticas, lo cual me llevó a darme cuenta que los problemas de la educación en el jazz son complejos, ya que se atienden distintas dimensiones, sin las cuales no pueden funcionar de manera óptima los procesos de aprendizaje en los alumnos. En un principio, tendía a pensar que el problema pasaba solamente por realizar un enfoque dirigido hacia el repertorio y las estrategias didácticas con las cuales abordar en el aula los distintos conocimientos a adquirir y explorar a través de la contextualización a su entorno cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que el entorno cultural pasa mucho más allá de solo utilizar repertorios nacionalistas o locales con la finalidad de utilizar sus bagajes musicales como detonantes de la apropiación del conocimiento, sino que este mismo enfoque y cambiando el concepto de cultura desde un enfoque local o folclórico hacia un enfoque de la realidad del entorno nos da la posibilidad de diagnosticar las áreas de oportunidad no solo dentro del aula, sino en los distintos niveles de la institución, tanto políticos como administrativos, operativos, económicos, infraestructuras y pedagógicos. Lo que nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes de las licenciaturas en jazz? ¿Cómo se gestaron y con qué objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido y cuáles son las inquietudes y realidades que se han encontrado los egresados en el entorno laboral y artístico? ¿Qué proceso nos podría ayudar a encontrar soluciones que resuelvan estas áreas de oportunidad? El objetivo general de este trabajo busca encontrar una ruta para la solución de los distintos problemas que encontramos dentro de la complejidad. Objetivos específicos tenemos recabar datos e información que puedan ser de ayuda a los programas de educación del jazz en México para la revisión de los mismos, encontrar los antecedentes en la gestación de dichos programas, recabar antecedentes históricos de la educación en la especialidad en el país,
aprovechar la experiencia de egresados de los programas de estudio de las licenciaturas en México en su ingreso al mercado laboral. Analizar y entender los fundamentos pedagógicos de cada una de las licenciaturas en cuanto a sus perfiles de ingreso y egreso, así como su conexión con su contexto. Obtener y analizar cuáles son las principales fuentes de trabajo que están realizando los egresados. Detectar cuáles son los contenidos que necesitan en su plan de estudios para poder obtener herramientas vitales en su inserción al mercado laboral. Establecer una ruta metodológica para la obtención de los datos, su análisis y proceso para definir contenidos en una creación o rediseño de un plan de estudios pertinente a la educación del jazz en México. Definir elementos teóricos que ayuden a resolver el problema en la didáctica y metodología en las aulas. La metodología de este trabajo tiene un enfoque metodológico cualitativo, es un estudio de caso y con un enfoque etnográfico. Las técnicas de recolección de datos utilizadas son el análisis de contenidos, la encuesta y la entrevista etnográfica. Para la selección de participantes se utilizó simplemente los egresados y los fundadores. Para los análisis de datos hicimos una división en conceptos, frecuencias y similitudes. En las fases de la recolección y análisis de los datos, en la primera fase tenemos la encuesta. En esta primera fase se realizó una encuesta con egresados de las licenciaturas en jazz de las 3 instituciones superiores en México, donde se realizaron preguntas para obtener respuestas tanto cerradas como abiertas, con la finalidad de obtener datos acerca de su experiencia al salir al mercado laboral y obtener su perspectiva acerca de posibles mejoras tanto en los planes de estudio como en otros aspectos importantes dentro de la carrera. En la fase 2 se llevó la entrevista etnográfica, en la cual se entrevistaron en Jalapa al doctor Hiram Zúñiga, quien fue el pedagogo encargado de articular el proceso institucional para la aprobación de la licenciatura en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, así como también se accedió a entrevistas disponibles en línea del maestro Edgar Dorantes. En la UNICACH, al haber poca información disponible, se entrevistó al doctor Israel Moreno y al maestro Luis Felipe Martínez, con la finalidad de iluminar acerca de la información sobre la conformación de los planes de estudio de la licenciatura. Y respecto al IMBA, se accedió a entrevistas disponibles también de manera pública, donde el maestro Francisco Telles expresa la conformación del plan de estudios. En la fase 3, el análisis de los contenidos de los planes de estudios. Los contenidos se analizaron, como mencionamos anteriormente, por la división en conceptos y en las principales habilidades mencionadas en el perfil de egreso de las 3 licenciaturas, que son producción, educación, gestión, ejecución, arreglo y composición y cultura y ser, donde englobamos las materias dirigidas a complementar las habilidades de la disciplina de manera transversal, como puede ser historia de la música, historia del arte, deportes, cultura universal y otros. En la fase 4 hicimos el análisis e interpretación de datos para triangular la información entre los egresados, fundadores y planes de estudio. El mejoramiento de los planes de estudio y las estrategias metodológicas y didácticas necesitan de la interpretación de la información disponible con la finalidad de entender en qué casos específicos se necesita poner atención y poder mediar entre las distintas posturas institucionales, administrativas, docentes y egresados para entender el cauce que deben tener para atenderse. Las unidades de análisis en las preguntas de las encuestas las dividimos en curricular, en la cual son los datos que nos permiten visualizar posibles áreas de oportunidad con las cuales contextualizar el currículo de los programas de estudio. Pedagógica, que son los datos que implican metodologías utilizadas, teorías contextualizadoras o descolonizadoras, filosofía, psicología o sociología, con las cuales poder triangularlos para hacer recomendaciones encaminadas a mejorar la metodología didáctica. En la unidad de la capacitación docente tenemos datos que indican áreas de oportunidad para mejorar el desarrollo, el desempeño docente. En el acompañamiento docente son datos que indican posibles áreas de oportunidad en el sistema para que los docentes obtengan información directa acerca del contexto en que se desempeñan y con los cuales puedan mejorar y contextualizar su enseñanza en el aula.
En la unidad de evaluación tenemos datos que indican áreas de oportunidad en la evaluación tanto en el alumnado como en los docentes y con el cual poder registrar variables en los resultados tanto de los currículos como de los programas de estudio. En la unidad de perfil de ingreso tenemos datos que indican antecedentes necesarios, expectativas o realidades de los alumnos de nuevo ingreso a las licenciaturas en jazz y que pueden ayudar a dirigir los currículos desde su ingreso hasta su graduación, lo cual puede mejorar los cursos de las materias. En la unidad de perfil de egreso contamos con datos que indican posibles soluciones o correcciones en las expectativas de los planes de estudio en cuanto al alumno egresado. Pueden venir desde los alumnos actuales egresados, desde investigaciones del mercado laboral y desde la misma disciplina. En la relación de preguntas con unidades de análisis tenemos, como podemos ver en la gráfica, aquí se puede ver la relación entre cada una de estas unidades con las distintas preguntas que acabamos de mencionar y que se hicieron en las encuestas. En las unidades de análisis para los planes de estudio podemos ver que tenemos las unidades que se mencionan precisamente, como ya mencionamos anteriormente, en los planes precisamente de cada una de las 3 licenciaturas, que son producción, educación, gestión, ejecución, arreglo y composición, y esta última parte que agregamos que es la cultura y ser, donde vemos otras materias que son conocimientos transversales que pueden ayudar a su formación. En la revisión de literatura, en el marco teórico de este trabajo, al ser una problemática compleja, las dimensiones en la educación del jazz, utilicé distintas literaturas y pensamientos con la finalidad de proponer soluciones acordes a los distintos momentos. Para la filosofía en la educación del jazz, nosotros necesitamos entender la educación del jazz en nuestro contexto y para esto necesitamos contar con un ancla filosófica con la cual basemos todos nuestros esfuerzos, ya sean curriculares, operativos, administrativos, pedagógicos, metodológicos y didácticos. Es decir, necesitamos tener una motivación, un sueño, una fundamentación del por qué hacemos lo que hacemos. Y esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra tarea educativa. Dice Octavio Fulliat en su texto La filosofía de la educación, no le importa a la filosofía ni cómo educar, ni con qué, ni en qué medio, ni a qué sujeto psicobiológico. Lo que le importa es, por ejemplo, quién es el educando metaempíricamente considerado, qué es la educación y para qué es. Según Fulliat, la filosofía de la educación pasa por hacernos preguntas, como en toda la filosofía. En nuestro caso educativo, tomamos las preguntas de la filosofía de la educación ¿a quién?, ¿qué? y ¿para qué?, que son importantísimas para nosotros entender qué es lo que queremos o necesitamos lograr. Los con qué o los medios, es decir, los cómo, serán respondidos precisamente por estas preguntas, con lo cual nosotros podremos contextualizar en las distintas dimensiones de la educación del jazz. Una filosofía de la educación en el jazz debe entender la importancia de bajo qué pensamiento o visión esperamos fundamentar el futuro de un programa educativo, y este entendimiento pasa por repetirnos siempre las preguntas que nos ayuden a entender nuestro propio contexto y realidad en cuestión. Este pensamiento no puede enfrascarse en un solo momento o en un solo contexto, porque esto lo condenaría a la mediocridad e impediría el avance y adaptación a los cambios que naturalmente vivimos como sociedad y comunidades. Para que exista la educación del jazz debe existir una filosofía que le permita expandirse y contextualizarse, para desarrollarse y continuar representando la actualidad de la sociedad que la arropa y la tradición de la misma disciplina. No es necesario buscar tanto, ya que el mismo género ha sido forjado por músicos con una ideología de innovación, como podemos mencionar a algunos de ellos como Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, John Coltrane, Chick Corea, Pat Metheny y muchos más. Todos han tenido en común la innovación y reinventar el jazz.
En la educación del jazz en México no debemos temer a aplicar la misma filosofía, ya que nuestra educación es algo nuevo en nuestro país y estamos reinventando nuestra realidad musical y la realidad educativa musical también. La filosofía en la educación del jazz está entonces obligada por su mismo pasado a honrar la tradición y también a innovar y revolucionar, ser receptiva con otros géneros y abrirse a nuevas formas tanto de enseñar como de aprender y de crear, para que sea un verdadero reflejo de su cultura, su sociedad y comunidades que lo arropan y en sí del mismo espíritu del género. El jazz, como todas las tradiciones, implica desde su concepción el aprendizaje y la transmisión de conocimientos de muchas y distintas formas. Es un arte que ha recibido de otros géneros e incluso disciplinas y que a su vez también las ha nutrido como parte de su historia y desarrolló a la par del desarrollo humano durante el siglo XX y hasta nuestros días. Pedagógicamente, el proceso ha ido cambiando a la par del avance en distintos campos multidisciplinarios, en los cuales están implicados principalmente la tecnología y los medios masivos de información, lo cual se ha traducido en distintas variables, las cuales han actuado conforme al momento, lugar, época y contexto. Por ejemplo, no podemos hablar de la distribución musical hoy en día de la manera que se hablaba en los años 40 y 50, ya que los medios de distribución han cambiado de una manera radical, así como también los gustos, estéticas, corrientes estilísticas, la tecnología musical, etc. El proceso de los músicos de jazz en esta investigación, al revisar biografías de los músicos más importantes de jazz, encontramos tres ejes importantísimos en los cuales el músico desarrolla sus habilidades necesarias para desarrollar en el género y la tradición, que son el aprendizaje formal, semiformal o informal en el instrumento, el aprendizaje de la tradición dentro de orquestas o grupos semiprofesionales, el aprendizaje por convivencia con expertos. El orden de estos puede ser aleatorio, ya que no necesariamente primero aprendieron solamente el instrumento, sino que es posible que el aprendizaje del mismo instrumento lo desarrollen en el mismo atril o durante su incursión en la práctica directamente en una banda escolar o una agrupación musical. En todos los casos están implicados los tres saberes teórico, heurístico y axiológico, y también en todos los casos existen elementos similares que dieron paso al aprendizaje. Por una parte, primero con educación formal o semiformal en el instrumento, para después, a partir del interés, desarrollarse en el atril y finalmente con su inmersión en el campo laboral como músicos profesionales y entre músicos profesionales, gracias al bagaje de aprendizaje que habían logrado en sus antecedentes musicales. Estos mismos procesos en nuestro contexto mexicano fueron muy similares, ya que los músicos de jazz en nuestro país pasaron por estos procesos con las particularidades de nuestros contextos. Que en nuestro país las orquestas no solo tocaban tradición norteamericana del jazz, sino que aquí y en general en toda Latinoamérica, nuestras orquestas tocaban tanto las músicas de swing, foxtrot y la música del momento, así como también nuestras propias tradiciones musicales en la forma de ritmos como boleros, tangos, cumbias, porros, etc. Sin embargo, en todos los casos, los músicos tuvieron el proceso de aprendizaje en el instrumento formal o informal, la tradición en las orquestas o agrupaciones y la convivencia con expertos. Esto, obviamente, con los contextos de cada músico, su lugar de origen, su entorno familiar, si permanecieron en sus ciudades o si emigraron, etc. Los primeros pedagogos en el jazz se remontan a finales del siglo XIX hasta Lorenzo Tiu, un clarinetista en Nueva Orleans que era de origen mexicano y que enseñó a muchos músicos en Nueva Orleans. La importancia de los pedagogos en el desarrollo del jazz ha sido fundamental para que muchos músicos puedan desarrollar sus habilidades técnicas en el instrumento. En Estados Unidos podemos mencionar a Joseph Schlinger, que fuera, de hecho, su nombre, el primer nombre que llevara la escuela Berklee School of Music. También podemos mencionar a Mary Lou Williams, que fue mentora y profesora de muchos músicos en Nueva York, así como también acontecimientos importantes como la etapa de la Lenox School of Jazz de Marshall Stearns entre 1957 y 1960, que fue un campamento de verano y que es considerado como el inicio de los programas de jazz, los cuales asentarían las bases para lo que se convertiría en un boom de campamentos, talleres, seminarios y programas de jazz en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.
y que esta misma fórmula de reclutamiento o transmisión de la información se replicó incluso en otras culturas, como hemos comprobado en la educación del jazz en México y la gestación de las licenciaturas en jazz en las 3 distintas escuelas que estamos analizando en este trabajo. En la función de la educación en el jazz se revisaron algunos autores, entre ellos David Icke, quien menciona la función de la institución educativa en el jazz como un lugar donde, aunque a veces los músicos debaten su utilidad, en realidad ha servido como una especie de conservatorio, donde incluso muchos músicos obtienen su sustento e incluso tiene una función de conservación y difusión del género. En nuestro país, la función de la educación del jazz pasa por otras circunstancias y contextos por los que no podemos simplemente pensar que se tiene la misma función que en Estados Unidos, ya que mientras que en Estados Unidos la educación en el jazz como institución lleva casi 70 años de desarrollo y cientos de escuelas e instituciones dedicadas a ello, en nuestro país, el desarrollo de la educación en el jazz como institución lleva apenas 20 años de manera formal como licenciatura y algunos 40 años desde el primer taller del maestro Francisco Telles en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Lucy Green menciona acerca de los problemas que tienen los músicos de jazz para ejecutar el género, desde incluso los inicios de la educación del jazz formal, y menciona cómo los músicos de jazz siempre han interpretado otros géneros como una manera de subsistir. La capacidad de los músicos de jazz para interpretar otros géneros debe ser parte de la función en una educación del jazz. Christopher Small menciona acerca de la educación en el jazz y es de los pocos autores que menciona acerca del origen de la música jazz, como una mezcla de orígenes africanos y europeos, tal como sucedió en el resto del continente, y no solo en los Estados Unidos, sino que donde quiera que hubiese intercambio de esclavos en el continente, hubo este mismo intercambio. Small alerta que fácilmente con su escolarización se puede mutar hacia otro tipo de aprendizaje más enfocado en no cometer errores o en enfrascarse simplemente en los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, tal como Small señala que sucede en la tradición cultural de Occidente y menciona el peligro de concebir la educación como un producto que debe ser vendido. Al respecto, Paulo Freire nos menciona el problema de concebir la educación como una transacción unidireccional sin tomar en cuenta hacia quién está dirigido y los contextos. El doctor Guillermo Rosabal Coto menciona la importancia de tomar en cuenta los conocimientos musicales derivados de la informalidad, lo cual creo que es un concepto muy en línea con la misma filosofía del jazz y la tradición del aprendizaje en el género, donde se aprenden tradiciones y músicas de distintas culturas. El profesor y su función pasan primero por reconocer que se trata de seres humanos, con virtudes, con defectos y con vidas privadas, con necesidades de muchos tipos como pueden ser afectivas, de esparcimiento, económicas, con derechos laborales básicos que las universidades o instituciones deberán buscar cubrir, ya que la inestabilidad laboral afecta de una manera muy importante la vida cotidiana de los profesores. La función de un profesor no debe ser la política, aunque esté inmersa en muchos ámbitos de la educación. El profesor debe tener como función la enseñanza-aprendizaje y concentrar sus esfuerzos en ese sentido. El profesor no debe ser un facilitador solamente, y en muchos casos ni siquiera puede serlo, no porque él no lo desee, sino porque su entorno o contexto precisamente no lo facilita. El profesor debe ser crítico y entender la crítica como una oportunidad para su propio crecimiento. Las autoridades tienen la responsabilidad de gestionar insumos para que todas las propuestas didácticas y pedagógicas tengan un impacto real. En esta propuesta se visualiza una institución y autoridades con menos discursos y más acciones, con más oídos, con exigencias, sí, pero también con soluciones. En tanto no se acepten las problemáticas que no tienen que ver con el aula y que sí tienen que ver con los problemas de financiamiento, infraestructuras, derechos laborales y económicos, la educación va a continuar estancada. La visión integral en la educación no va a poder tener eco, no se va a poder lograr, en tanto no se solucionen todas las necesidades para que ello se realice. La política debe separarse de la educación en lo posible.
no se puede exigir mientras se brindan condiciones de trabajo invivibles al personal, no solo docente, sino también administrativo y operativo. Esto repercute en la calidad de la educación y en los ambientes de trabajo mismos. Aunque es verdad que el problema es un problema estructural de la macroeconomía y es necesario poner atención a los problemas desde todos los niveles. En este trabajo se propone reconocer las problemáticas de nuestro contexto actual, no solo señalando, sino que a través de una visión humanista, comprender las realidades del estudiante en su contexto. No es lo mismo un estudiante de jazz hoy en día que uno de hace 20 o 30 años, por lo que es necesario visualizar sus realidades tanto de su entorno a nivel general como de sus contextos individuales. Al mismo tiempo, entender que las necesidades de cada alumno pueden ser muy distintas dentro de un mismo entorno. Se necesita la capacidad de comprender las distintas problemáticas por las que puede pasar un estudiante de jazz, como pueden ser económicas, sociales, emocionales y de contexto. Es decir, algunos alumnos pueden contar con capacidades superiores en apariencia a otros, las cuales pueden venir de circunstancias que no están en control de ellos mismos. En ocasiones un estudiante puede tener incluso problemas para su manutención, alimentación, mientras que otros, aunque tengan una situación económica más relajada, pueden tener otros tipos de problemas emocionales o de autoestima, por lo cual es necesario estar a la altura de las situaciones en todos los niveles y dimensiones educativas, tanto institucionales, administrativas, operativos y pedagógicos, y encontrar soluciones que ayuden a paliar unos y otros problemas que muchas veces no se solucionan solo con contenidos en el currículum, sino por medio de estrategias transversales. Este trabajo propone implicar estrategias donde se haga énfasis en la inteligencia emocional y muchos de los problemas emocionales de los músicos, como ansiedades, depresiones y aspectos psicológicos, pueden y es importante que sean abordados en esta etapa en la carrera de los músicos. La educación está siempre en constante transformación, una transformación obvia en la naturaleza del hombre por avanzar en cada ámbito de la vida humana. Nos encontramos con situaciones que tienen que ver con el entorno. Y no es poca cosa el intentar articular cómo vamos a responder a las necesidades actuales de la educación. Es por eso que para poder proponer tenemos la responsabilidad de entender nuestro lugar en el tiempo y el entorno en que nos encontramos, una realidad imposible de escapar. Cito a Edgar Morin, quien propone que el conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionalizar, es decir, debe ser complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, solo un pensamiento complejo puede darnos armas para preparar la metamorfosis social, individual y antropológica. Este trabajo propone el pensamiento complejo como una herramienta para la contextualización, de manera que se puedan articular las distintas posturas, pensamientos, teorías y contextos que implican la educación del jazz en México. Tomamos la propuesta de Ángel Díaz Barriga, ya que engloba conocimientos de la disciplina a priori, así como también transversales a posteriori, a través de los cuales se pueden articular las epistemologías anteriores de la disciplina con otros conocimientos tanto desde otras disciplinas como de la misma. Alisa de Alba habla acerca de los distintos momentos de la complejidad en el currículo y específicamente acerca de tres: la necesidad de legislar, la doble temporalidad y las cualidades y objetivos de los elementos de un sistema que participan en situaciones derivadas del pasado y de las nuevas soluciones. Mario Díaz Villas indica la importancia de la participación de la comunidad en la formación de un currículum para evitar conflictos y a su vez poder garantizar que la implementación tendrá lugar de manera adecuada por la participación de la comunidad y un sentido mayor de compromiso con los cambios a realizar. Frida Díaz Barriga habla sobre la necesidad de la formación y soporte a los docentes en la implementación de una intervención curricular. Es decir, se necesitan implementar estrategias para la capacitación de los profesores cuando se hace una intervención curricular y darles herramientas para que ellos tengan los conocimientos necesarios acerca de esta intervención, qué es lo que se está cambiando y cuáles son las metas y cuáles son los objetivos.
Se propone la hermenéutica análoga como una herramienta que nos ayude a interpretar las distintas posturas y problemáticas en la complejidad de la educación del jazz. El filósofo Mauricio Beuchat propone la hermenéutica análoga como una forma de encontrar el punto medio entre las interpretaciones que se pueden dar a un mismo concepto. Cito a Mauricio Beuchat: una hermenéutica análoga tendrá como actitud característica o como virtud propia la de evitar los extremos de una hermenéutica univocista y de una hermenéutica equivocista. Por medio de esta interpretación podemos negociar entre la tradición, la realidad, las necesidades de los alumnos, profesores, sociedad e instituciones para contextualizar la educación de manera efectiva y en las distintas dimensiones de la educación del jazz, encontrando las similitudes y entendiendo las diferencias, entendiendo el contexto cultural, como ya hemos mencionado, como una realidad, dentro de un contexto que puede ser el contexto institucional, laboral, administrativo, pedagógico, de cada alumno, de la sociedad o del lugar donde se encuentra la institución. En los resultados, tenemos que los resultados están divididos en las distintas fases que se siguieron en la recaudación de datos de este trabajo, que fueron las encuestas, entrevistas, análisis temático de planes de estudio y finalmente las conclusiones basadas en la información recabada y tomando en cuenta las respuestas abiertas recabadas en las preguntas de la encuesta y su triangulación. En las respuestas cerradas de las encuestas fueron realizadas entre septiembre del 2018 y hasta abril del 2019. Fueron realizadas a egresados de licenciaturas en jazz en las instituciones Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Las primeras 4 preguntas son para obtener datos como nombre, escuela, generación, email, etc., los cuales no compartimos por cuestiones de privacidad. En la pregunta 4 se obtuvieron 40 respuestas, con 22 respuestas de egresados del Centro de Estudios de Jazz, 11 respuestas de egresados de la UNICACH y 7 respuestas de egresados del LIMBA. En la pregunta 6, la intención es encontrar el perfil de ingreso de aquellos que ingresaron a una licenciatura en jazz y lo que encontramos es que más de la mitad, con un 55% de los nuevos ingresos, generalmente sus bagajes y experiencias anteriores a la licenciatura son en las músicas de tipo popular, un 37% en la música clásica y un 35% en el jazz. Esto nos proporciona datos que pueden ser útiles a la hora de conformar los perfiles de ingreso durante una creación, actualización o rediseño en los planes de estudios, al adaptar los contenidos, estrategias y metodologías, tomando en cuenta estos bagajes acumulados y que es importante aprovecharlos, especialmente la formación informal. Esta información, de hecho, puede cambiar de generación en generación y la actualización incluso puede ser en tiempo real. Si se implementan estrategias dirigidas a la obtención de esta información a su ingreso a las licenciaturas e incluso se puede profundizar de muchas maneras distintas. En la pregunta 7, esta pregunta queremos encontrar cuál es la idea que tiene un alumno de nuevo ingreso sobre lo que espera realizar y trabajar al terminar en su carrera. Es interesante que el 70% de los alumnos de nuevo ingreso desean ser músicos de jazz de tiempo completo. El 60% esperaban ser arreglistas o compositores. Un 50% utilizar elementos del jazz y de la música popular. Un 47% enseñar música. Un 42% trabajar como músicos de sesión o acompañantes. Y un pequeño porcentaje está interesado en la investigación, negocios de la música o la gestión. En la pregunta 8, al comparar las expectativas de ingreso y lo logrado a su egreso, los porcentajes cambian. El más común que se encontró entre los egresados ha sido el utilizar elementos del jazz en la música popular, con 75%, pasando de la tercera expectativa a la posición número 1 de expectativas logradas. Enseñar música con 72% pasó del cuarto al segundo lugar. Compositor o arreglista con 55% pasa del segundo lugar al tercero, músico acompañante con 52% del quinto al cuarto lugar y músico de jazz de tiempo completo con 35%. La que era la primera opción en las expectativas de los alumnos a su ingreso pasó al quinto. Investigación con 22.5% permaneció en el sexto puesto. Negocios de la música y la gestión, que eran poco de lo que los muchachos esperaban de su carrera,
toman un poco más de trabajo. En la pregunta 10, en esta pregunta se trata de obtener la percepción de los alumnos sobre si los planes de estudio tienen conexión con lo que ellos esperaban. Solo un 25% piensa que sí, mientras que un 70% piensa que parcialmente. En la pregunta 12 se busca obtener la percepción de alumnos en cuanto a la conexión del programa de estudios con el contexto cultural y entorno laboral en México. Un 62% piensa que parcialmente, un 27% que sí y un 10% que no. En la pregunta 14, en esta pregunta se intenta obtener sus perspectivas sobre el contexto cultural y su importancia como herramienta para la enseñanza del jazz con un promedio de 9.6. Las entrevistas nos brindan información acerca de las expectativas y de cómo se generaron los programas de estudios, con qué objetivos y visiones. Algunas de estas entrevistas fueron consultas a entrevistas existentes, ya que existía la información suficiente para acceder a ellas, excepto en los casos de Unicach, a la que hice una visita y entrevista al doctor Israel Moreno y el maestro Luis Felipe Martínez, así como también al maestro Luis Navarro. En Jalapa entrevisté al doctor Hiram Zúñiga. De estas entrevistas pudimos entender cuáles son los perfiles de ingreso y egreso que se tenían en mente y cómo fue que los gestaron. Para el análisis de las entrevistas las dividimos en curricular, pedagógico, capacitación docente, acompañamiento docente, evaluación, perfil de ingreso, perfil de egreso, y lo cual nos permitió comparar las perspectivas de las encuestas con las de las entrevistas. La información contenida en estos análisis es bastante amplia y requiere de un análisis muy amplio que es imposible de hacer en esta sesión. Sin embargo, podemos mencionar algunos ejemplos. En el perfil de ingreso, cada escuela hizo su propio perfil de ingreso de acuerdo a sus realidades. En el caso del IMBA, por ejemplo, se menciona un perfil de ingreso dirigido a profesionalizar a músicos, en algunos casos alumnos o exalumnos de escuelas de música clásica, y a los músicos que buscaban opciones de estudios diferentes a la escuela clásica. En el caso de la Unicach mencionan que en un principio se busca también profesionalizar a los músicos locales que ya estaban en activo. Mencionan incluso a familias de músicos que necesitan de títulos para poder desenvolverse en el medio académico, y en este caso se incluye la música popular. En el caso de Jazzub, el perfil de ingreso considera un perfil técnico con conocimientos previos en el jazz, por lo que desde su creación se consideraba que para ingresar a un alumno debía contar con una formación previa en el jazz, para lo que se dotó de los cursos preparatorios de 3 años como una estrategia para suplir la falta de opciones para esta formación. El perfil de egreso en el Instituto Nacional de Bellas Artes está basado en un ejecutante con conocimientos en los estilos de las épocas del jazz y en respetar la identidad de cada alumno. En la Unicach se pensó en un egresado que pudiera impactar positivamente a su comunidad y mejorar el entorno musical. En Jazzub se hizo un compendio de habilidades con las cuales debía cumplir un egresado de la carrera. Esto fue conformado a través de la metodología Toning, basada en 4 ejes: expertos, empleadores, maestros y aspirantes. Se concibe como investigador en el sentido práctico como una habilidad para mejorar en sus ámbitos profesionales, como la enseñanza, el aprendizaje, la ejecución y sobre todo la gestión, que mencionó el doctor Hiram Zúñiga que les hubiera gustado hacer un poco más al respecto. Las declaraciones del maestro Francisco Telles en el Instituto Nacional de Bellas Artes habla sobre que la pedagógica se basa en los estilos y evolución del género. Abordan principalmente la experiencia práctica y enfatizan la identidad propia de cada alumno en cuanto a su identidad artística. En Unicach está basado en desarrollar las habilidades del jazz para su posterior aplicación en la música popular. En Jazzub se enfatiza la actividad artística como centro a través de festivales y la exposición a conocimientos por convivencia con expertos. La coordinación artística fue pensada como centro que media entre la parte administrativa y académica y es parte fundamental para el desarrollo de las habilidades de ejecución de los alumnos. Para la capacitación docente encontramos en el IMBA y Jazzub no cuentan o han contado con programas de becas para realizar posgrados de sus profesores. En Unicach, en cambio, han contado con programas de becas para sus profesores realizar posgrados en el extranjero, así como también se ha permitido la figura de alumno-profesor o profesor-alumno.
Posteriormente, el análisis de los planes de estudio nos permite visualizar hasta qué punto se concentran las expectativas de los creadores de las licenciaturas en el papel. Como mencioné anteriormente, se hace una clasificación de los posibles perfiles reforzados por las experiencias educativas, producción, gestión, educación, ejecución, arreglo y composición, y el agregado de cultura y ser para definir aquellas que refuerzan o complementan sus habilidades. Me refiero a las experiencias enfocadas y dirigidas a temas específicos de la disciplina musical. Como mencionamos, estas unidades de análisis son organizadas de forma que podamos vislumbrar hacia cuál perfil es el que el programa o plan de estudios está enfocado y dirigido principalmente en los hechos dentro de lo que está registrado como el plan de estudios. Encontramos que en el Instituto Nacional de Bellas Artes el plan de estudios está enfocado en la práctica del género con materias casi exclusivamente dirigidas al género del jazz y abordando sus distintos estilos. En arreglo y composición tienen un 20% de las materias y está dirigido exclusivamente también al género del jazz. En la cultura y ser se encuentran algunas materias enfocadas en la discografía del género del jazz, así como una materia que habla sobre el jazz en Europa y en México. En la UNICACH, la ejecución tiene un 32% de las materias y está dirigido a desarrollar el instrumento y el lenguaje del jazz, así como su aplicación en la música popular a través de ensamble dedicados a ellos. Con un 32.1% de materias en arreglo y composición dirigidas para el desarrollo de habilidades teóricas y prácticas y algunas dirigidas al desarrollo de habilidades de escritura a través de la tecnología y una materia dedicada a la música electrónica. En educación cuenta con 4 materias dedicadas a la didáctica del jazz y metodología de proyectos y el proyecto de titulación que posteriormente puede ser importante para desarrollar investigaciones que desemboquen en la educación. En producción cuentan con 2 materias dedicadas a la producción musical y 1 a la sonorización. Dentro de gestión solo cuentan con una materia llamada música y mercadotecnia. En Cultura y Ser hay una parte muy importante de este proyecto, ya que en esta abordan las materias que llevan a exposiciones con la música popular mexicana 1 y 2, música popular latinoamericana y música popular contemporánea, con lo que los alumnos son expuestos a distintos géneros y estilos, más allá de los enfocados en el jazz. En Jazzub tenemos que la ejecución tiene un 47% de materias dedicadas al desarrollo instrumental y práctico individual y grupal, con contenidos basados en el repertorio del género y estilos desde la perspectiva del jazz. En arreglo y composición tiene un 21% de materias dedicadas a arreglos, composición 1 y 2 y materias dedicadas al desarrollo de habilidades de escritura en ordenadores con un enfoque en el género del jazz. En educación tiene un 5.3% con 2 materias dedicadas a ello y las materias de proyectos y metodología de la investigación que pueden desarrollar trabajos enfocados tanto a la educación como en la ejecución. En gestión cuenta con un 10.5% con algunas materias dirigidas a la gestión y desarrollo de proyectos. En producción no se encontraron materias dedicadas a desarrollar estas habilidades. Sin embargo, los alumnos son expuestos a la organización de los festivales a través del voluntariado. En Cultura y Ser tenemos materias dirigidas al conocimiento de la historia del jazz y algunas materias dirigidas a la redacción. Conclusiones. El análisis de los datos recabados nos ayuda a comprender de una forma más amplia las distintas dimensiones en la educación del jazz. La complejidad de los problemas nos obligan a atender por medio de enfoques distintos cada una de sus variables. En los perfiles de ingreso es posible tener distintos tipos de perfiles de ingresos. Esta información nos puede ayudar a enfocar esfuerzos para la metodología, didáctica, reclutamiento, planes de estudios, contenidos, etc. Incluso reconocer que existen alumnos que ingresan a los programas sin pasar por el perfil de ingreso de cursos preparatorios o propedéuticos. Asimismo, estos perfiles de ingreso podemos encauzarlos a través de los contenidos o de los mismos planes de estudio. Incluso pueden ser opciones para definir cauces hacia nuevos perfiles de ingreso en el futuro. Comprender que los perfiles de ingreso son variables, ya que cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo un perfil de ingreso en los 90s, donde un alumno no contaba con opciones de educación que no fueran análogas, a uno en el año 2015 o 2020 que cuenta con múltiples opciones de autoeducación en línea. Las expectativas se deben formular en cuanto a las realidades, por lo que la comunicación de los egresados con la institución debe ser permanente.
porque esto nos genera información valiosa sobre las variables que están necesitando en su inversión al mercado laboral o su continuación académica. Existe un desfase cultural entre lo que pueda estar en nuestros planes de estudio y las expectativas que se tenían en el momento de su creación y lo que está sucediendo en la realidad de cada momento. Por ejemplo, mientras en su momento se necesitaba atacar una problemática de cierto tipo, al paso de los años esa problemática puede ser que ya se haya resuelto o que se haya avanzado en sus objetivos, por lo que es necesario dar seguimiento a estos objetivos que se tenían en mente. Es decir, si necesitaba profesionalizar un sector de la sociedad local o regional, o en caso de no haberse logrado, establecer contacto y buscar alternativas que solucionen el problema. Uno de los problemas más recurrentes en la realidad académica del jazz es la falta de profesionales con titulación. Actualmente, por ejemplo, esta problemática se ha ido cubriendo con egresados en las licenciaturas que cuentan, por ejemplo, con oportunidades en la enseñanza, debido a que muchos profesionales en años anteriores no pudieron cumplir con el requisito de tener acreditación académica, a pesar de tener las capacidades y de facto formar parte de la comunidad en el sector informal. La percepción de los egresados nos ayuda mucho a entender cómo se sintió durante sus estudios un alumno y cómo se siente hoy en día respecto a sus habilidades y las habilidades que les exige la realidad. En las respuestas abiertas de las encuestas que realizamos, los alumnos expresaron sus inquietudes y gracias a esta técnica podemos entender un poco mejor a qué se refieren cuando señalan áreas de oportunidad para mejorar. En la primera respuesta abierta, en la pregunta, para lograr tus expectativas por completo, ¿qué aspectos formativos consideras que deben estar presentes en la formación de un egresado de la licenciatura en jazz? Tenemos distintas respuestas. Una de ellas fue, por ejemplo, una preparación más completa con maestros que tengan mejores métodos de enseñanza y una exigencia más alta. Egresado del INBA, encuesta de egresados de licenciatura en jazz. En la otra respuesta que también hubo, tenemos clases integrales que muestren no solo el ideal de lo que debería ser la música, sino la realidad. Además, la escuela debería enfocarse no solo en enseñar contenidos, sino en enseñar cómo aprender. Esto lo dijo un egresado de YASUB en la encuesta. Otra respuesta, añadir un segmento de formación e información que te oriente de manera práctica a cualquier situación fuera de una institución. Vida musical. Egresado de UNICACH. En estas tres primeras respuestas, pues podemos ver en algunas cosas distintas. En la primera habla un poco de capacitación docente y estas respuestas lo que nos pueden ayudar, por ejemplo, en la primera respuesta es a que nosotros como instituciones o las instituciones basados en estas inquietudes de los alumnos que contestan estas preguntas, implementar estrategias con la finalidad de mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso donde habla de que los maestros tengan mejores métodos y exigencia, pues por ejemplo, una estrategia que se puede hacer es brindar a los profesores cursos donde se les brinden pues habilidades para mejorar, para exponerse a ciertas metodologías o a ciertas didácticas que ellos puedan utilizar en el aula, ¿no? Y otras estrategias también que pueden ser es hablar, por ejemplo, habla en la segunda respuesta de que la escuela podría enfocarse no solo en enseñar contenido, sino en enseñar cómo aprender. Pues va sobre lo mismo, a lo mejor sobre la didáctica. En la tercera respuesta, formación que te oriente de manera práctica a cualquier situación fuera de una institución. Esto puede llevar también a estrategias que sean fuera del currículum, es decir, que pueden ser como de manera voluntariado, donde los alumnos participen a resolver distintas problemáticas que precisamente son fuera de la institución, pero que no se dan dentro del currículum, sino que se tienen que buscar por medio de estrategias transversales, a lo mejor implementando acciones como festivales o concursos, etcétera, que en un momento los vamos a mencionar. En la siguiente pregunta, más oportunidades para promover a los alumnos destacados en eventos culturales importantes. Bueno, aquí por ejemplo, pues pueden ser varias cosas, pues a lo mejor tal vez implementar también estrategias en las cuales se les brinden a los alumnos posibilidades de participar, ya sea en congresos, festivales, etcétera, y que la escuela busque estas mismas
pues estas mismas participaciones, es decir, la escuela contactarse con festivales, con clubs de jazz, para promover ellos mismos que los alumnos tengan, sobre todo los destacados o en general, tengan un poco más de participaciones en eventos culturales. La siguiente sería: ¿consideras que el enfoque y los planes de estudio tienen un diseño basado en el estudiante de jazz en México? Esa sería la siguiente pregunta. Y las respuestas que tuvimos fue: se deben considerar los antecedentes musicales de los alumnos. Egresado de Limba, encuesta de egresados de licenciaturas en jazz. Luego dice: todavía hace falta tomar en cuenta elementos de la música tradicional mexicana, lo cual ayudaría a fomentar la creatividad y generaría aún una mejor explotación de las raíces culturales de los estudiantes. Con eso se lograría nutrir aún más la música tradicional mexicana en sus distintas manifestaciones. Egresado de Limba, encuesta de egresados de licenciatura. En la siguiente respuesta tenemos: los contenidos son muy buenos, pero la metodología podría adaptarse más a las necesidades de músicos que apenas tienen acercamiento al jazz. Egresado de Yasup. Bueno, en las primeras dos respuestas, por ejemplo, habla de los antecedentes musicales de los alumnos. Esto, por ejemplo, está hablando de los perfiles de ingreso, pero también a lo mejor habla de metodologías o estrategias también dentro del aula que pueden ser, o dentro de los mismos contenidos que se pueden llevar a cabo en las clases, y también estrategias para recabar esta información, ¿no? También tener a la mano los bagajes de los alumnos, por ejemplo, podría ser una buena estrategia, ¿no? En el otro que hablaba sobre la música tradicional mexicana, habla pues también de una necesidad que yo creo que tiene que ver con contenidos, pero también se puede tratar por medio de estrategias transversales, haciendo a lo mejor foros sobre música tradicional mexicana, invitando músicos tradicionales a que enseñen a los alumnos las distintas pues a lo mejor claves o ritmos de una u otra tradición musical. Siempre tener esa apertura podría ser una buena estrategia para implementarlo en un plan de estudios. Los contenidos son muy buenos, dice la siguiente respuesta, y habla sobre la metodología que se adapte a las necesidades de los músicos que apenas tienen acercamiento al jazz, y habla un poco pues de estas típicas diferencias en niveles en los alumnos de ejecución, aunque estén en el mismo año, y es una realidad en el aula que algunos tienen pues una cierta experiencia y otros tienen otra, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta en el aula para que se pueda adaptar hacia los alumnos a cada uno de sus situaciones. Al diseñar los planes de estudio se guían exclusivamente en los planes realizados en escuelas de Estados Unidos y se olvidan mucho de la música mexicana. Si tomaran más en cuenta eso, el aprendizaje del jazz sería más natural para un estudiante mexicano. Bueno, esto puede ser para muchas cosas. Esto lo dijo un egresado de Unicacho. Esto puede ser que a lo mejor en los contenidos se utilicen comparativas entre a lo mejor en una clase de teoría, pues utilizar ejemplos no solamente de estándares de jazz, sino también utilizar ejemplos de armonías, por ejemplo, de lo que menciona el muchacho, de música mexicana o de música latinoamericana, que pueden ser boleros, pueden ser canciones, pueden ser canto nuevo, etcétera, ¿no? Entonces no olvidar que siempre contamos con eso para nosotros poder utilizarlo como estrategia contextualizadora dentro de las aulas, ¿no? Sobre todo en las materias teóricas donde se da mucho esta comparación, ¿no? También se puede aplicar dentro de las materias de ensamble y en las materias de instrumento, ¿no? Trayendo al aula estos repertorios, incluso fomentar la transcripción de ellos para hacer una conexión con el bagaje musical o cultural del alumno. La siguiente respuesta dice: el enfoque está en la tradición norteamericana, pero hay pocos puntos con el contexto musical. Se ha dado de manera individual o a través de la búsqueda personal, no por la invitación de la institución. En esta respuesta de un egresado de Yasup, también habla sobre eso, de que está basado en la tradición musical. Y no hay puntos de unión. Bueno, es lo mismo que estaba comentando acerca de que podemos hacer esos puntos de conexión, pues comparando simplemente la música de Cole Porter con otro bolero de Agustín Lara, una canción de Violeta Parra, analizarla también en clases, y pues hacer este tipo de estrategias
para que el alumno también, ellos mismos también analicen bagajes que ellos ya tienen en sus conocimientos anteriores, invitarlos a que ellos hagan, por ejemplo, esos tipos de aproximaciones desde su propia apropiación cultural, ¿no? Y traer ellos a lo mejor un trabajo donde ellos analicen o ellos compongan o ellos realicen esto que queremos que ellos aprendan de la armonía o de la teoría o de la clase ensamble, pero que ellos traigan y participen a lo mejor con esto y invitarlos a hacerlo, ¿no? En general, esta es la siguiente pregunta. ¿El plan de estudios atiende o realiza alguna conexión con elementos culturales o propios de la realidad laboral y artística en México? Y bueno, a la primera respuesta, la educación está orientada en el performance y esto reduce las posibilidades laborales ya que el campo laboral puede ser algo extenso y no únicamente en el performance. Egresado de YASUB, encuesta de egresados de licenciatura. Bueno, esto lo vimos también muy claro en el análisis de los contenidos, pues sí, en general la mayoría de los programas están enfocados en la ejecución y bueno, habla este alumno de que reduce las posibilidades laborales ya que el campo laboral puede ser algo extenso y no únicamente. Aquí se presta para muchas cosas porque lo primero que a lo mejor se puede venir a la mente es hablar del currículum, ¿no? Porque ahí pues tienen todas estas, es donde pueden recibir los conocimientos necesarios, ¿no? Y empieza a llevarnos esta respuesta hacia lo que más adelante vamos a ver que los alumnos piden, que son los perfiles de egreso, ¿no? Esta otra respuesta nos dice, se da dentro de un círculo en el que uno desenvuelve, pero no es una estructura ya planeada, de modo que muchas veces uno debe gestionar esa conexión, espacios, etcétera. Egresado de Limba. Bueno, también aquí ya está hablando también de gestiones, ¿no? Y pues aquí también se pueden aplicar estrategias, sobre todo con el mercado laboral, porque ya están hablando ellos acerca del mercado laboral y de la realidad laboral. Entonces también una de las cosas que puede ser de ayuda sería a lo mejor incluir al mercado laboral dentro del proyecto educativo, invitarlos a hacer un showcase de alumnos, un showcase de músicos, o buscar hacer estrategias para que el mercado laboral venga, les capacite a los alumnos, les dé a lo mejor una plática acerca de la industria musical o acerca de los micrófonos de cierta marca o acerca de insonorización o de mezcla de eventos importantes, de comerciales, de la grabación en un estudio, etcétera, pero que esto también los acerque a conocerlos, ¿no? Y que trabajen juntos. Puede ser una buena estrategia para traer el mercado laboral, ¿no? En la siguiente respuesta, los artistas no consagrados en la escena del jazz en México laboran la mayor parte del tiempo en agrupaciones o eventos que no son jazzísticos y eso no lo tienen en cuenta el 100% de las universidades. Egresado de la UNICACH. Bueno, habla acerca de esto en que el músico de jazz, pues lo dijimos, que Lucy Green lo mencionó, que incluso desde los años 50, 40, los músicos de jazz tocaban otros géneros desde esos tiempos. No se dedicaban todo el tiempo a tocar jazz, y lo cual a veces no se refleja, por ejemplo, en la educación del jazz. Y la educación del jazz generalmente nos enfocamos solamente al jazz, pero también debemos permitir a lo mejor implementar de nuevo estrategias, alguna parte del currículum donde se vea historia del pop, donde se vea a lo mejor un ensamble de otros géneros, o haya distintos ensambles para esto, o festivales, o hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es importante escuchar, por ejemplo, qué es lo que ellos están mencionando, porque esto nos ayuda a nosotros. Incluso estas mismas inquietudes nos están diciendo ya prácticamente qué hacer, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es la 4 y habla de qué, pregunta, en general y desde tu perspectiva, ¿qué consideras que se podría mejorar en el plan de estudios que cursaste? En las respuestas tenemos, la mejora que yo sugeriría sería utilizar esta formación como un tronco común y posteriormente que el alumno pueda decidir hacia qué darle más peso y verlo con más enfoque. Esto lo dice un egresado de YASUB en la encuesta y pues ya empieza a hablar acerca de perfiles de egreso, donde el alumno ya vaya decidiendo en un cierto momento de la licenciatura hacia qué prefiere dirigirse, ¿no? Porque puede ser que el alumno
tenga necesidades o habilidades o facilidades en la ejecución y se va por ese lado, o quiere dirigirse hacia la composición, o a lo mejor a la educación, o a lo mejor al arreglo, a la producción. Entonces es importante tener los oídos bien abiertos, porque no todos los alumnos, y eso es una realidad, ya lo vimos también en las encuestas, donde la realidad laboral de los alumnos es que solo un 35% de ellos se dedican al 100% al jazz, y el resto, el 75%, hace una mezcla entre el jazz y la música popular, ¿no? Entonces, o en la educación también, o algunos hacen producción. Entonces, yo creo que es importante también darles las mejores posibilidades para que ellos se desarrollen hacia el campo laboral que ellos quieren ir, ¿no? Este ya habla directamente acerca de perfiles específicos, definir perfiles específicos en esta respuesta, ya que así se podrá continuar a las necesidades de los alumnos: educación, gestión, investigación, performance. Y bueno, egresado de YASUB, encuesta de egresados. Esto es muy común ya en los egresados, hablan de estas necesidades de concentraciones en su perfil de egreso, ¿no? El siguiente habla poder tener más modalidades de titulación, lo dice también un egresado de UNICACH. Va en el mismo sentido, ¿no? El siguiente habla lectura de instrumento, clase de lenguaje, clase de sonido, clase de técnica, transcripción, egresado del LIMBA. En este respuesta, pues se puede, por ejemplo, tomar para ayudar a lo mejor pensar en un rediseño del currículum y aplicar algunas de estas inquietudes, por ejemplo, lectura de instrumento, o generar estrategias en las clases de ensamble para que haya más lectura, o en la misma clase de instrumento. Y bueno, algunas cosas tienen que ver con la clase de instrumento, como sonido, técnica, transcripción. Pueden hacerse, por ejemplo, clases grupales donde se hable acerca de este tipo de tópicos y donde todos los alumnos puedan interactuar entre ellos también y tener esa educación técnica, pero que también es como interesante ver que ellos pueden compartir, incluso exponer en clase, etcétera, cómo les fue con el ejercicio, o etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer. En la siguiente respuesta tenemos marketing para músicos, algo que también algunos muchachos han estado pidiendo desde... Esto lo dijo un egresado del LIMBA, y que creo que es necesario para que los músicos o los alumnos puedan tener una manera de vender sus proyectos al egreso, ¿no? de sus licenciaturas, ¿no? Y bueno, pues para la interpretación de los datos es importante distinguir entre las distintas dimensiones o momentos para tomar decisiones de acuerdo al problema al que se quiere resolver. Existen problemáticas de índole institucional que tienen que ver con los recursos económicos para la infraestructura, personal operativo, estrategias, actividades, movilidades. Los problemas pedagógicos tienen que ver con los planes de estudio, los contenidos, metodologías y didácticas, y lo cual nos lleva también a la capacitación docente, donde los maestros necesitan de estrategias y acceso a capacitación, pero no solo la capacitación, necesitan tiempo también. No se puede pensar que un profesor se va a poder capacitar si tiene 20 horas frente a grupo, porque simplemente no va a tener tiempo necesario para ella, ¿no? Los programas de movilidad también son muy importantes para brindar a los alumnos oportunidades prácticas para su desarrollo de habilidades en otros entornos, lo cual puede impactar positivamente en su inserción al mercado laboral. Y la actualización de los planes de estudio es necesaria en cada cierto periodo de tiempo. De hecho, no es necesario recomendar una temporalidad específica de 5 o 3 años o 2, ¿no? Sino que esto se puede hacer y tener apertura para tener las actualizaciones como resultado de los resultados de actualizaciones anteriores o de diseños anteriores. Actualmente, por ejemplo, los planes de estudios de las licenciaturas en jazz tienen hasta más de 20 años en el caso de LIMBA, y en los casos de UNICACH y YASUB tienen más de 10 años. Entonces se deben de establecer estrategias de comunicación entre docentes y alumnos, que no haya intermediarios,
donde se puedan abrir canales de comunicación en los que los mismos docentes o academias en cuestión realicen investigaciones entre sus alumnos. Esto puede ayudar a actualizar y realizar ajustes en tiempo real, incluso cada semestre, y se pueden nombrar representantes de alumnos de cada academia que recaben los datos necesarios o que ayuden a mejorar los contenidos. Para este fin, los profesores necesitan una apertura a la crítica y a escuchar cómo mejorar su trabajo, sin pensar en que habrá alguna última palabra, porque los alumnos y el mismo ejercicio se actualizan constantemente. Bueno, y reflexiones, aproximaciones y aplicaciones. Bueno, en la contextualización en la educación del jazz, en esta propuesta para su aplicación, utilizamos el pensamiento complejo. Con este diagnosticamos las problemáticas en sus respectivas dimensiones, y estas dimensiones, como ya mencioné, pasan por distintos contextos: el institucional, el curricular, el metodológico y el didáctico. En el contexto institucional existen problemas que no se pueden pasar por alto, ya que engloban, por ejemplo, modelos de estudios que pueden ser rígidos o flexibles, infraestructuras que pueden ser aptas o no, y la operatividad que está sujeta a personal, mantenimientos, a recursos económicos y a su óptimo uso, que es en sí uno de los aspectos más complicados, porque en gran parte la calidad de la educación depende muchas veces de la oferta económica y las condiciones de trabajo que se le otorgan a los personales administrativos, docentes y operativos. En el contexto curricular, estamos sujetos a un entorno institucional que indica de facto la duración de las clases, los semestres, las carreras, así como también los contextos que nos pueden proporcionar la misma realidad. Esto, como hemos visto, lo podemos medir o saber por medio de la información con nuestros egresados, para conocer de primera mano cuáles son las áreas de oportunidad que pueden repercutir de manera efectiva en su inserción al mercado laboral. Por lo que también es necesario realizar o revisar investigaciones sobre el mercado laboral que sean pertinentes con la actualidad del entorno. Es importante involucrar actores de la institución a través de los datos e información de investigaciones, encuestas, etc. Visualizar perfiles, socializar propuestas en la comunidad para obtener retroalimentación sobre áreas de oportunidad para su mejoramiento. Enfatizar en la planta docente su función como factores importantes en la creación e implementación, no como facilitadores, sino como factores clave. Establecer mecanismos de capacitación para docentes, administrativos, operativos, procesos que nos ayuden al seguimiento de los programas. Estos pueden ser procesos como evaluaciones por pares, seguimientos en jurados y sinodales colegiados. Acciones que faciliten la actividad artística de los docentes para pasar de los conocimientos en el aula a la transmisión de otros saberes axiológicos importantes en el desarrollo de los alumnos, mecanismos de evaluación contextualizados acorde a las escuelas de artes y sus objetivos. El contexto laboral de la industria de la música, bueno, un factor importante para la contextualización es, como mencionamos, realizar o revisar investigaciones acerca, en este caso, del mercado laboral, con los cuales podamos hacer reflexiones y tomar decisiones sobre las acciones que podemos emprender para mejorar áreas de oportunidad en el currículo o estrategias transversales de acciones. La percepción, en este caso, por ejemplo, la percepción media de los músicos en México por hora es de 86.1 pesos, en las cuales, según los datos, el 89% se desenvuelven como ejecutantes, el 8.3% como cantantes y el 2% como compositores y arreglistas. Esto según una encuesta del INEGI del 2014. Según un estudio de la Universidad de Queensland de Brisbane, Australia, señala que la industria en realidad está dividida en tres industrias: la de la venta de grabaciones discográficas, la de licencias musicales y, por último, la de las presentaciones en vivo. En cambio, el cambio en la industria de la música en los últimos 20 años conlleva el surgimiento primero de los sitios de descarga de música a principios de siglo y del streaming como modalidad más frecuente utilizada por las audiencias, lo cual conlleva un cambio total en la cultura de la industria musical, que pasó de basar el modelo de negocios en la venta de discos en el siglo XX a un modelo más centrado en los derechos de reproducción y licencias mecánicas en Internet. Por lo que es necesario implementar contenidos que hablen al respecto. Primero, de qué es lo que pasa en la industria, y después de las legislaciones y reglas de esta en cuanto a estos derechos de reproducción y licencias mecánicas, etc.
Según otro estudio del IFPI, México es el país donde más horas se escucha música semanalmente, con 25.5 horas más que ningún otro país, con YouTube como la plataforma preferida para streaming en línea y el teléfono móvil el dispositivo más utilizado, siendo los 10 géneros más escuchados el rock, el pop, el latin, la regional, oldies, dance, latin, reggaetón, indie y metal. En cuanto a la industria, según estudios de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, se cuenta con un valor de 19 billones de dólares, de los cuales 25% son por ventas físicas, 12% por ventas digitales, 47% es generado por el streaming y 14% por derechos de actuaciones y 2% por ganancias de sincronización. Existen pocos festivales, es difícil el acceso a los clubes de jazz y al circuito nacional de festivales. Hay pocas opciones de escuelas para impartir clases de jazz y es además la profesión de profesor una de las peor pagadas en el país, por lo cual es necesario entender que las opciones de trabajo en México son amplias, pero fuera del contexto solo del jazz, y debemos responder a ellas. En esto hay que ser muy incisivos. Aquí tenemos la gráfica de los porcentajes de las ventas de la industria fonográfica, como ya habíamos mencionado. Ahora, ejemplos de contextualización en el currículum. Vamos a ver en esta tabla que pues tenemos distintos tipos de contextualización que yo hice para un programa hipotético de licenciatura, ¿no? En el cual estoy hablando acerca de un programa que hice tratando yo de interpretar los datos que recibí de las encuestas y hablando un poquito acerca de eso. Por ejemplo, en este primer semestre vamos a ver que, por ejemplo, a fundamentos históricos de la ejecución, a historia de la música universal, historia de la música mexicana, entrenamiento auditivo, fundamentos del lenguaje. Creo que en esta parte es más que nada para establecer bases en un programa de jazz, ¿no? Los primeros 2 años. Luego en el semestre 4 ya empezamos con más el lenguaje del jazz, con el bebop, luego el instrumento complementario que puede ser libre, luego ejecución del lenguaje rítmico e interacción en el ensamble, en el bebop, y luego conceptos armónicos del jazz en el post-bop. Después en arreglo sobre ensambles pequeños, historia del pop, que ya es introducir un poco de lo que decíamos sobre el mercado laboral, por lo menos conocer también los distintos estilos del pop, también el pop y la música popular también en general, ¿no? La historia del jazz en Latinoamérica. Y bueno, aquí ya se van poniendo algunas cosas que son de arreglo, composición, ¿no? En el semestre 6 ya se empieza a ver el lenguaje rítmico un poco más libre en el instrumento. Luego hablamos de música popular en ensamble, por ejemplo, de implementar un ensamble de funk, de soul, implementar un ensamble de música latinoamericana donde puedan tocar ritmos latinoamericanos. Puse algunos ejemplos ahí. Una clase de marketing musical, una de producción musical, concentración de estudios, entonces ya donde el alumno se va a la educación, composición, ejecución, y clases sobre pedagogía o de educación, que creo que es importante porque la mayoría de los alumnos generalmente egresados terminan en un cierto porcentaje dando algo de clases. En composición, estilos modernos de composición, etcétera. Y luego improvisación e interpretación de estilos. Entonces, esto es como una propuesta, pero podría haber sido muy diferente, ¿no? O sea, obviamente lo más importante en estas propuestas es que siempre se tome en cuenta a la comunidad, ¿no? En el caso, cuando se está gestando una licenciatura, pues obviamente se trata de hacerlo por los mejores medios posibles, las mejores intenciones, pero finalmente pues se hace lo que se puede para que esa licenciatura empiece. Pero cuando ya las licenciaturas ya están echadas a andar, es mucho más fácil llegar a hacer acuerdos con la comunidad, porque
Se pregunta a los egresados qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que también se debe tomar en cuenta la disciplina, qué es lo que lleva la tradición de la disciplina. El mercado, pues ya vimos, ya sabemos que es la música popular, la música comercial. También hay cosas culturales que son nuestras identidades como latinoamericanos, etcétera. Y también hay cosas que son inevitables, que se tienen que ver en marketing, que se tiene que ver en gestión, que se tiene que ver en educación, que se tiene que ver varias cosas, ¿no? Entonces, pues, el contexto metodológico y didáctico, ya en este contexto, nos ayuda a llevar al salón de clases estrategias necesarias para la apropiación del conocimiento. Es decir, esta dimensión de la educación podemos contextualizar de muchas formas, ¿no? Es distinto a los otros contextos que habíamos visto, el institucional y el curricular, porque en el contexto metodológico y didáctico ya estamos en el aula y podemos contextualizar a través de las mismas inquietudes de los alumnos, a través de conocer sus habilidades, bagajes anteriores, historiales académicos, talentos, dificultades. En el caso de las clases grupales podemos, por ejemplo, contextualizar grupos pequeños, grupos de trabajo, fomentando la sociabilización, la expresión entre los alumnos para que puedan externar sus bagajes, inquietudes, etc. En muchos casos estos datos nos van a brindar herramientas muy útiles a la hora de poner ejemplos en el aula. Incluso esta misma contextualización, como ya dijimos en unos ejemplos anteriormente acerca de, por ejemplo, en la clase de teoría, utilizar a Cole Porter, pero también utilizar a Agustín Lara, utilizar música de Pat Metheny a lo mejor, pero también utilizar música de John Mayer, ¿no? O algo del contexto cultural, tal vez del momento también, ¿no? Entonces, esta misma contextualización también puede hacerse en función del mismo lugar en donde se está impartiendo, ¿no? La licenciatura o la carrera, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de contextualización metodológica y didáctica, utilicé algunos ejemplos relacionados con bagajes o entorno cultural del son jarocho para contextualizar de manera efectiva, adaptando nuestra metodología en función de familiaridades que tienen que ver con el alumno o el lugar, como ya dijimos, ¿no? En donde, por ejemplo, desarrollamos o exponemos un ejemplo como la síncopa, que estamos hablando en una clase, pero lo contextualizamos con el entorno cultural del son jarocho, como en esta imagen que estamos viendo. Y de esta forma, pues, no tiene que ser precisamente este estilo de música o este género, sino que también puede ser cualquier otro género. Puede ser un género pop, puede ser un género rock, etcétera, o norteño, o de cualquier lugar, ¿no? El asunto es contextualizarlo basado en el alumno individual o en un grupo, en un lugar donde estemos, ¿no? Este estudio no puede cubrir a profundidad los casos de cada escuela en específico. Creo que eso es una limitación obvia y tampoco abarca algunos programas que incluyen tópicos del jazz en sus currículums. En esto me refiero a que hay muchos programas en México que no son licenciaturas en jazz, pero que incluyen algunas materias de armonía, por ejemplo, o de ensamble, que pueden los muchachos tomar sobre jazz. No puedo mencionar algunos de ellos. Hay algunos programas en Tijuana, en Hermosillo, en Chihuahua, en Culiacán, hay también en Nuevo León, en San Luis tenemos el CEDAR, que tiene también un programa mucho más enfocado al jazz, pero que no es una licenciatura en jazz, por eso no lo pudimos poner en este estudio. Tenemos también otros programas en Michoacán, tenemos en Querétaro también la escuela donde tienen una licenciatura en música popular y llevan algunas materias también de jazz. Tienen también en algunas otras escuelas, como en el puerto de Veracruz, hay otra escuela que también es de música popular y también llevan materias a lo mejor de jazz. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas también llevan armonía y algunos ensambles donde pueden tocar incluso con big band. Entonces hay muchos programas así en el país. En Morelos también hay otros programas, en Puebla. Entonces no están incluidos en el trabajo simplemente porque en este trabajo nos concentramos en 3 escuelas que son públicas y que las licenciaturas son específicamente en jazz, por lo cual no se pudieron incluir en el trabajo. Eso sería interesante hacer un estudio sobre todas las demás escuelas.
Y bueno, creo que se debe profundizar en estos casos específicos de cada escuela para llevarlos a su propio contexto. Cada escuela puede aplicar esta misma metodología para hacer la triangulación entre lo que ya dijimos, ¿no? Las teorías, lo que es el alumno, el campo laboral, la disciplina, la tradición, el contexto cultural, el lugar donde estamos, etcétera, ¿no? Y todo esto se puede llevar a fin en un programa de estudios apto para ese lugar en donde se está llevando a cabo, ¿no? Y bueno, pues los objetivos a futuro, creo que para mí uno de los objetivos importantes que tengo es el desarrollo de programas de estudio contextualizados, obviamente, como ya lo dije. A mí me interesa hacer eso. Contextualizados también pueden ser contextualizados a entornos virtuales, pueden ser contextualizados también a otros géneros, pueden ser contextualizados también a otros tipos de públicos, a distintos públicos, pueden ser contextualizados a también otras cosas, otros tipos de instituciones, ¿no? A cursos, a talleres, a workshops, etcétera, ¿no? Y creo que también me voy a seguir dedicando en la investigación enfocada en contextos didácticos, ¿no? Por ejemplo, en instrumentos en específico o de materias teóricas, y también al desarrollo de materiales didácticos contextualizados. Pues, sin más que agregar, les agradezco mucho su atención. Espero que pues haya sido clara esta presentación, y muchas gracias por su tiempo, porque es una presentación muy larga. Les agradezco mucho sus preguntas. Si lo llegan a ver en algún medio de las redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook o en cualquier medio, pues las preguntas que me puedan dar las agradecería mucho poderlas escuchar. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta investigación. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias.